Bien, Dios les bendiga mucho. Buenas noches a todos. Seguimos adelante confiando en el Señor. Vamos a tener el estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 13 y quisiera que podamos orar antes de comenzar esta sesión de palabra sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a dar gracias un momentito. Ahí donde está podemos inclinar el rostro y orar. Padre amado, Padre santo, gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de estar nuevamente reunidos para poder seguir estudiando la Biblia en este libro, Señor, que nos advierte sobre los tiempos del fin. Gracias te damos, danos gracia, discernimiento, entendimiento para conocer la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el capítulo 13 de Apocalipsis está hablando de dos bestias que hacen referencia al anticristo y al falso profeta claramente. Vamos a ir en el versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice que esta bestia sale del mar. Aparentemente era un gentil que ejerce gobierno caracterizado por una fuerza bruta aproximadamente. Tenemos que entender que este es un hombre, está hablando de un hombre que va a venir para los tiempos de la gran tribulación, y que cuando dice sale del mar, el mar siempre ha representado en las escrituras pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso lo vamos a encontrar en Isaías 57:20, en Isaías 17, versos 12 y 13. Es una persona real, es un personaje profetizado para los tiempos finales. También es llamado el anticristo, la bestia. Es llamado el hijo de perdición, es llamado el hombre de pecado. En el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora, aquí vamos a ver dos aspectos importantes. Este personaje, que tiene sus características en estos versículos, está hablando en primer lugar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa todo esto? Las cabezas podrían significar lo que es los 5 imperios que pasaron. Me refiero a Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas y Grecia. Pero también encontramos que Roma está, digamos, en el tiempo cuando Juan está escribiendo, y la última cabeza haría referencia al mismo anticristo. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 9, habla sobre estas cabezas. Dice así, Apocalipsis capítulo 17, los versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, dice. Miren, 5 de ellos han caído, como le había dicho, los imperios que cayeron. Uno es el de Roma, y el otro que aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, hablando del mismo anticristo. Porque sabemos muy bien que el último imperio que se levantó en la tierra es Roma. Pero se levantará otro imperio también a nivel mundial, donde todos adoren a ese líder mundial como la bestia, pero que en ese tiempo durará poco. Aproximadamente son solo 7 años, a comparación de todos los otros imperios que duraron por muchos años. Si hablamos de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos, en realidad tuvieron más años de duración, pero del anticristo será poco el tiempo. En realidad
habíamos dicho que los periodos de 7 años están divididos en dos: los primeros 3 años y medio y los segundos. En el primero el anticristo aparecerá y en el segundo ejercerá su poder en plenitud en contra de Dios. Entonces, estas 7 cabezas podrían significar aquello. También dice 7 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes, también habíamos leído en Apocalipsis 17:10, que podrían significar las autoridades, de entre los cuales va a salir el anticristo. Es decir, en medio de esta comunidad política es que sale el anticristo. En medio de también reyes y naciones sale el anticristo. Entonces tendríamos que esperar noticias de cómo la comunidad política se está organizando, de tal manera que en un momento determinado se va a dar voces de que haya muchísimas naciones que se estén uniendo para formar confederaciones, de los cuales también entre esos reyes estará involucrado el anticristo. Y más allá tendría que salir en medio de estos. Por supuesto, en otra parte dice, derribando a 3, se sobrepondrá. Y entonces se conocerá en este mundo la identidad del anticristo. Bien, dice también que el anticristo concentra todas sus características como la bestia, y esta bestia también está mencionada en Daniel capítulo 7 por si acaso, y es la última manifestación, porque este hombre tendrá un poco de todos esos reyes, esas naciones, esos imperios pasados. Bien claro, el versículo 2 lo ha dicho: semejante al leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y hasta ahí. Y el dragón le dio su poder. Miren, estamos hablando que tendrá el anticristo la grandeza de Babilonia, la fuerza brutal y la ferocidad de los medos y los persas, y la astucia y la ligereza de Grecia. Prácticamente todo esto estará en un solo hombre, porque sabemos muy bien de que son espíritus, son demonios, son principados. Recuerde usted que en Daniel capítulo 10, Miguel está peleando con el príncipe de Persia. Están luchando y dijo también Miguel: después de acabar con él vendrá el príncipe de Grecia. Entonces son demonios fuertes, poderosos, que gobiernan imperios enteros. Esos demonios estarán comprendidos en el mismo anticristo. Será por eso se le llama bestia, un compendio de estos espíritus. La maldad misma estará en este hombre. Entonces, esa es más o menos la identidad del hombre de pecado. Ahora, en el capítulo 13, versículo 2, en la segunda parte, habla de algo también importante. Dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, dice. Y esto, por supuesto, es una imitación de lo que también hace Dios, porque el Padre Celestial, dice la Biblia, que envió a su Hijo y le dio poder, le dio autoridad y le dio el trono. Imagínense, casi esas mismas palabras están aquí. Y el gran dragón, suplantando el lugar del Padre, le dio poder al anticristo, que sería en lugar de Jesucristo, y le da el poder, le da el trono y le da la autoridad. ¿Qué le parece? Satanás siempre ha imitado todas las cosas de Dios. Satanás siempre ha procurado imitar la organización de los ángeles de Dios. Por eso está organizado en esta tierra. Satanás está ahora imitando la posición de la Trinidad en esta parte de la Biblia. Porque el gran dragón, que sería el diablo, le estaría dando gran poder y autoridad a la bestia, y este anticristo estaría recibiendo aquello que Jesucristo rechazó en su momento en el libro de Lucas 4, 5 al 8, cuando el mismo dragón, el mismo diablo, le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adoras. Y por supuesto Jesucristo tenía un propósito, entonces lo rechazó, lo negó y dijo: no puedo hacer esto porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que el diablo, habiendo terminado, se fue enojado y le dejó.
Y esto tiene que ver con que el diablo hace ese tipo de ofrecimientos. En todo caso, también le hará al anticristo, porque dice que le dará su poder. El anticristo va a salir adelante con el poder del diablo. El anticristo va a tener una mente privilegiada dada por el demonio. El anticristo va a tener y ejercer poder en sus palabras, porque el diablo mismo le estará dando ese poder y esa autoridad. Y juntamente con ese poder le dará el trono. En todo caso, el trono por un poco de tiempo. Sigamos adelante. El versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿cuándo es que la gente adora a la bestia, a este hombre de pecado que está viniendo con grandes facultades? Después de haber recibido este anticristo un atentado contra su vida. Ese es el punto de transición entre la adoración del mundo y lo que era antes la adoración a Dios. De hecho, antes que venga este atentado, la gente estará adorando a Dios, traerá sus sacrificios, se construirá el templo seguramente, y el mismo anticristo hará pacto con los judíos, hará pacto con las naciones, y comenzará seguramente a darles seguridad, paz, provisión, y rechazará todas las armas en la tierra, promoverá un tiempo realmente de paz que será acepto a todas las personas, la gente de ese entonces. Pero vamos a ver también que en el momento cuando sufre esta herida mortal, que es prácticamente una herida con daga, dice en otras partes de la Biblia, con cuchillo dice también. En todo caso, es como si fuera degollado, es como si fuera, digamos, casi le han quitado la cabeza, está medio muerto, difícil que se levante, es una herida mortal. Y nadie prácticamente daría signos de vida, lo darán por muerto, pero aquí vemos de que Él va a sanar. Y esto es una aparente resurrección. Mire, otra vez Satanás imitando al Señor Jesucristo, porque realmente el anticristo posiblemente morirá. Y para el asombro de todos, resucitará. A eso podía también interpretarse que su herida mortal fue sanada. Y cuando ésta se levante, esta bestia, entonces la gente se va a maravillar. Realmente lo van a endiosar, porque estos actos solamente son sobrenaturales. La gente misma se admirará e irá en pos de la bestia. Y a partir de ese momento, dice el verso 4 y el 5 y el 6, ya estamos hablando de la adoración a esta bestia, y la adoraron al gran dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La adoración es a Satanás, el gran dragón, y la adoración es a la bestia. Otra imitación de la Trinidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo: si me escuchan a mí, escucharán al Padre. Si ustedes reciben mi palabra, recibirán las palabras del Padre. Si me aceptan a mí, aceptarán al Padre. Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Y cuando la gente le adoraba a Él, adoraba a Dios. En este caso es lo mismo, la gente adorará a la bestia, pero estará adorando al gran dragón. Recibirá las palabras de la bestia, pero estará recibiendo las palabras del gran dragón, que es Satanás. Por eso dice la palabra que adoraron al gran dragón y también adoraron a la bestia. Y todos decían: ¿quién contra la bestia? Prácticamente es como un ser invencible. Y dice que también se le dio, mire, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Cuando dice se le dio, es como darle permiso. El diablo en ese tiempo tendrá permiso para actuar sobre la humanidad con todo su rigor y su fuerza. Y dice, se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses, prácticamente después de la herida mortal que se cree que será a la mitad de los 7 años, los siguientes 42 meses, los siguientes 3 años y medio, los siguientes 1260 días, entonces actuará en calidad de bestia. ¿Y qué es lo que hará en esa calidad? El verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. En primer lugar, va a ir en contra de todo lo que se llama Dios, como dice también Tesalonicenses, y se hará adorar como Dios en el templo, que era la adoración para nuestro Dios. Y también el anticristo quitará todo objeto de culto. Él se hará adorar. Por eso dice, con sus palabras se le dio boca para que hablase blasfemias. Y dice también, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de lo que moran en el cielo. Prácticamente un blasfemo que se irá con todo en contra de Dios y de todo lo que significa Dios de Jesucristo. Menospreciará, porque hasta ese tiempo muchos se adorarán a Dios, pero cuando vean su herida mortal sanada y que se levanta como una aparente resurrección, la gente comenzará a cambiar. Parece que serán cegados. El diablo mismo obrará en mucha gente y terminarán dejando a Dios. Los mismos judíos dejarán a Dios y adorarán al anticristo. El versículo 7 habla ya de la persecución, porque el 7 y el 8 están hablando de la persecución al pueblo de Israel, y se le permitió hacer guerra contra todos los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, el anticristo perseguirá al pueblo de Israel y los vencerá. ¿Y por qué los vencerá? Porque muchos huirán y matará a algunos. Recuerden que hay un grupo de mártires que también son parte del pueblo de Israel, que son vestidos con vestiduras blancas juntamente con otros que serán de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y entonces el anticristo ejercerá su poder sobre ellos y también sobre ese grupo de gentiles, que para entonces seguramente aceptarán al Señor por la predicación, por las señales. Recuerden que en ese tiempo son los ángeles que nacen su obra, son los 2 testigos, son los mismos judíos que predican. Habrá en ese tiempo palabra, habrá en ese tiempo predicación. La gente escuchará y se convertirá. Muy posiblemente será gente, parientes de los que ya se fueron en el rapto, que seguramente recibieron el testimonio, no creyeron, pero cuando vieron que realmente ocurrió el rapto, creerán. Entonces en ese tiempo se convertirán. Muy posiblemente a eso haga referencia, a este pequeño grupo, como dice la palabra, de todo pueblo, tribu. Está hablando de gentiles, de todas las naciones. Después de hacerles guerra, dice el verso 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los únicos que van a adorar a la bestia son aquellos, dice, ¿verdad?, que no están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, son gente impía, gente pecadora, gente que nunca recibió al Señor, que siempre los rechazó. Todos ellos estarán en la tierra porque no se fueron en el rapto. Hay otros que estarán perseguidos. Esos no se postrarán ante el anticristo, ante el falso profeta, el gran dragón. No se postrarán. De hecho, dice también, no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está hablando de la salvación del Señor Jesucristo, que sí salvó a algunos que ya se fueron, ¿verdad? Pero en ese tiempo estarán solamente los que no le adoraron a Dios, se quedaron. Pueden ser tibios cristianos que no creyeron en Cristo, pueden ser pecadores, gente incrédula, atea, que nunca creyó,
esos estarán allí, porque sus nombres no están en el libro de la vida. Luego dice el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Y estamos hablando aquí sobre los que están perseguidos, que estarán huyendo, estarán siendo cautivos, estarán siendo muertos a espada, y muchos de ellos estarán aguardando con paciencia por la fe hasta que todo ese tiempo acontezca. Será duro ese tiempo. Hace unas sesiones atrás hemos hablado acerca de los juicios de los sellos y de las trompetas, que también se van a dar en la última parte de los últimos 42 meses. Y hemos visto allí que no solamente estarán los juicios llegando, sino también estará la persecución del anticristo. Se imagina todo ese tiempo, va a ser realmente un colapso total. Por un lado, el diablo mismo estará moviéndose en contra del pueblo, y por otro lado estarán viviendo los juicios de Dios. Bueno, así pasará. Luego, desde el versículo 11 en adelante, se habla acerca de la segunda bestia. Ahora, la segunda bestia, ¿cuáles son sus propósitos? Si ustedes leen conmigo el versículo 11, dice así: después de esto vi otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia sube del mar. Esta bestia, dice la palabra, sube de la tierra. ¿No es cierto? Hay una diferencia. En todo caso, es diferente. Está hablando de la diferencia. No es de la misma esencia. Y también está imitando, en este caso, la presencia, en este caso, del Espíritu Santo. Porque si el gran dragón es el Padre, el anticristo es Jesucristo, según la idea del enemigo, el falso profeta tendría que ser el Espíritu Santo, como lo están imitando. Y justamente se va a encargar de toda la parte de la adoración, de levantar una imagen, de promover adoración a la primera bestia. Y como el Señor Jesucristo es adorado hoy y el Espíritu Santo lo mueve a la gente a llevar y adorar al Señor Jesucristo, así también el falso profeta llevará a la gente a adorar al anticristo. Miren, hay ciertas similitudes, cómo se denuncia el plan del mismo diablo. Ahora, cuando esta segunda bestia sube del mar, tiene 2 cuernos. Miren, dice como de cordero, pero hablaba como dragón. Aquí hay una contradicción. Uno podría decir que tiene cuernos de cordero por lo noble que es el animal, por lo bueno, y siempre el cordero se ha relacionado con lo bueno. El Señor Jesucristo mismo tiene una figura de cordero. Pero entonces también vendrá con apariencia de piedad. Y aparte de esto, hablará, dice, con falsedad, como el mismo demonio. Es como mostrarse una parte como Dios y otra parte como demonio. Tendrá acciones al parecer buenas, pero tendrá dobles intenciones. A eso se está refiriendo este versículo 11 en cuanto a las características de esta segunda bestia. Ahora, este personaje tendrá el espíritu también. Dice, mire el versículo 12, ¿qué dice? Dice, y ejerce, dice, toda autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y ahí está. En otras palabras, se encarga de la parte de la adoración, ¿verdad? Y tiene autoridad, dice, para hacer que la tierra y los moradores adoren.
su área será la adoración. Su ministerio será adoración. ¿Pero adoración a quién? Al anticristo. A este cuya herida mortal fue sanada. Esto simplemente es autoridad religiosa. Porque en este caso la religión es la encargada de administrar la adoración. Tendrá posiblemente para entonces la formación y la conformación de una nueva religión. Así se presentará, con una nueva religión. La otra pasará. La religión católica pasará, la religión protestante pasará. Prácticamente será una nueva religión que tenga que ver con el ecumenismo. Y está un poco más abajo. Vea qué dice el versículo 13 primero. También hace grandes señales. Miren, es parte de la adoración. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En otras palabras, está teniendo autoridad para hacer caer fuego como lo hacía Elías. Lo que la gente busca muchas veces. Siempre ha buscado señales para creer. El anticristo, el falso profeta, también harán señales, también harán milagros. Y la gente, con más razón, para empezar, ha resucitado la bestia. En segundo lugar, viene el falso profeta. Mire, es todo una conspiración bien escondida. Y de paso hace señales y milagros. O sea, la gente estará totalmente enceguecida y por esa razón ellos adorarán a la bestia. Ahora, esta autoridad religiosa puede, como le decía, tener que ver con el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, por ejemplo, se entiende como la tendencia de buscar puntos de unidad entre las religiones, respetando sus diferencias. Y esa es una manera en que hoy en la actualidad el ecumenismo intenta unir a todas las religiones y quiere sujetarla bajo parámetros de valores, pero valores de para ellos, ¿no? De respeto, valores de, digamos, de unidad, pero estamos hablando de una falsa unidad y de un falso respeto, porque intentará que todos puedan respetarse unos a otros, amarse unos a otros, pero considerando que no deben predicarse, no deben hablarse para que lo conviertan a la otra. No, mejor hagamos una religión donde todos puedan ser parte y cada uno con su doctrina, pero vamos a buscar puntos de unidad. Eso es ecumenismo. Y el ecumenismo en realidad está ya gestándose en este tiempo, porque nosotros vemos que a partir de 1910 ya se han promovido reuniones ecuménicas para que todas las religiones del mundo comiencen a tener entendimiento. Imagínense, casi es un siglo donde hay intentos, pero claro, son intentos vanos, porque de repente encuentran alguna diferencia y lo dejan hasta ahí, pero van avanzando. Esas reuniones todavía se están haciendo. Una de las últimas reuniones fue casi en 1991. Miren, recién nomás. Y hay otras que seguramente están siendo promovidas para que puedan hablar sobre el asunto de la reunión de iglesias. El falso profeta tendrá facilidad para poder concretar todo esto. Dice la Biblia en el versículo 14, y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia. ¿Cómo es que engaña este falso profeta? Con las señales. Y esto también es un punto que debemos nosotros tratar, porque las señales muchas veces engañan. En la iglesia, por ejemplo, existen señales, existen milagros, existen prodigios.
Y muchas veces las señales han sido causa de engaño para que la gente pueda dejar de ver el Evangelio de Cristo y comience a ir a los beneficios. Quieren sanidad, quieren bendición, quieren milagros, quieren prosperidad, pero han dejado de lado el Evangelio de Jesucristo. Y esto, por supuesto, lo hacen a través del énfasis de las señales y los milagros, como aquel anticristo hará. Pero tengo que decirles que si hablamos de señales, prácticamente siempre ha habido señales falsas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué nosotros sabemos que estamos en la verdad? Porque guardamos la palabra, porque tenemos el Evangelio, porque predicamos el arrepentimiento de las personas, salgan del pecado y se consagren a Dios. Si el mensaje fuera diferente, no sería de Dios. Por esa razón, el mensaje se desvirtúa justamente con las señales. Las personas son religiosas por naturaleza y siempre tienden a exaltar, a sensacionalizar todo lo que podrían ser milagros y señales. Por supuesto que parte del Evangelio es que haya señales y milagros, pero estas señales son consecuencias de la predicación del Evangelio. El Evangelio, cuando se predica, entonces la gente se sana, se libera. Pero es muy diferente cuando la gente viene a buscar la señal y el prodigio, de tal manera que no quiere cambiar, no tiene testimonio, pero quiere el beneficio. Entonces los creyentes, por eso la iglesia es tan peligrosa para poder desviarse, porque una iglesia que está predicando el mensaje del Evangelio podría terminar desviándose, entrando a enfatizar las señales y dejando de lado el Evangelio, de tal manera que las personas empiecen simplemente a buscar la señal. Entonces será un argumento del enemigo las señales. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 15, y se le permitió infundir, dice, aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y estamos hablando aquí de la misión que tiene el falso profeta: infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, la imagen es, digamos, una estatua en ese contexto literal. Es un ídolo, digamos así, que está levantado donde todo el mundo está, como en el caso de Nabucodonosor, postrándose ante la estatua, ante la imagen. Solo que la diferencia es que Juan está viendo a esta estatua moverse. En su contexto, él dice que se hizo una estatua, una imagen igualita que la bestia. Y este falso profeta sopla otra imitación, ¿no? Así como el Señor Jesucristo o Dios mismo sopló sobre el hombre y cobró vida. Esa es la misma idea que estaría haciendo el diablo. El falso profeta infundiendo aliento a esta imagen. Y entonces, en su contexto, Juan ve a una estatua, a una imagen de esta bestia moverse, dice, cobrar vida. Y hablaba, dice. Y cuando alguien no se postraba, le hacía matar. Si alguien no adoraba, es como Nabucodonosor, el claro ejemplo. Al sonido de la trompeta, de la bocina, de la zampoña, deben postrarse. Y cuando pasaba, todo el mundo se postró, pero había 3 jóvenes que no lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no nos podemos postrar ante una imagen, nosotros nos postramos solo ante Dios. Y el rey se enfureció, les dio una oportunidad. Ellos volvieron a decir: aunque te enojes, rey, nunca nos vamos a postrar. Entonces Nabucodonosor los agarra y los mete al horno de fuego. Pero allí en el horno de fuego el Señor los guarda, los cuida, no se queman. Nabucodonosor, al ver todo eso, los hace salir y reconoce a Dios, el Todopoderoso, y lo honra. Fue un testimonio para él.
Pero noten ustedes que en este tiempo el apóstol Juan está viendo a esta imagen haciendo matar. Yo no sé cómo, pero seguramente algo hacía para que el que no la adorase cayera muerto. Y esto que estamos viendo aquí, tenemos que nosotros saber que no estamos hablando en cierta manera ahora de una imagen, tenemos que interpretarla, porque si para su entender el apóstol Juan vio esta situación, nosotros sabemos que esto literal sería imposible en este tiempo. Porque no podemos concebir que se levante una imagen tan grande en estos últimos tiempos que la vea todo el mundo. Y de paso, literalmente la vean y se postren, y como la imagen tendría de repente una visión tan excelente que nos viera a todo el mundo al mismo tiempo para hacernos morir. Y esto no, definitivamente. Entonces, para este tiempo tendríamos que interpretar. ¿Y cómo lo hacemos? Tendríamos que entender que esta imagen parlante animada tiene que ver con un aspecto tecnológico que está dentro de la electrónica. Tendríamos que entender que la imagen no está haciendo referencia a una estatua, sino que está haciendo referencia a una imagen virtual. Porque si nosotros interpretamos como imagen virtual de la bestia, hoy podemos entender que sí es posible que se pueda reproducir una imagen semejante al anticristo y que hablara. Realmente se puede en todo el mundo, de forma simultánea. El ejemplo más próximo es la televisión, que muestra una imagen animada conectada en cadena mundial, donde todo el mundo está viendo a un personaje hablando. Y podemos verlo en este momento y en otro país verlo en el mismo tiempo y espacio. Imagínense. Es posible hoy día eso. Entonces nosotros podemos pensar de que pues en este tiempo estaríamos hablando de ese tipo de tecnologías. Por supuesto, la imagen de la bestia será sofisticada y mucho más tal vez, porque a nuestro corto entender todavía no podemos entender cómo podía hacernos matar esa imagen. Y hay algunas teorías. Para hacernos matar a los seres humanos, la imagen tendría que tener una conexión con las personas. Tendría que motivar o monitorear, más bien dicho. Tendría que tener un enlace. Porque ¿cómo una imagen virtual podría saber si hay alguien que se está postrando o no, está adorando o no? Tendría que haber algo que pueda enlazarlas. Y es de ahí donde sale justamente en el verso 16: y hacía que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es por eso que el apóstol Juan está viendo de que esa marca es la que les conectaba con la imagen. Y en este tiempo, prácticamente esa marca tendría que ser un dispositivo, microchip muy pequeño, que no tendría que ser, por decir, como el celular o una computadora. Tendría que ser una tecnología, inclusive nanotecnología, como le llaman, pequeñísima, que estaría dentro de los cuerpos de las personas. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo podrían meter adentro de las personas ese dispositivo? En primer lugar, tendrían que ofrecer mucho, tendrían que acorralarlos, tendrían que obligarlos. Pero aquí dice la palabra, ¿cuál será la trampa? El verso 16 dice:
Y hacía que todos, miren, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no estuviera con la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren ustedes, en el verso 16 está la trampa. ¿De qué manera la gente podría aceptar este microchip en su cuerpo? La única manera sería que la misma tecnología pueda llegar de tal manera que todo pueda encerrarse en la compra y la venta por medio de el dinero virtual. Tendría que entrar aquí el dinero virtual, porque se está hablando de transacciones económicas a través de la imagen y a través de la marca. Necesariamente estamos hablando de una moneda virtual. Entonces, supongamos que desaparece el dinero. Supongamos que no hay efectivo. Como hoy en los Estados Unidos, muy pocos usan efectivo. Todo es tarjeta de crédito. La mayoría prácticamente paga con tarjeta de crédito. Hasta hay gente que se admira cuando ve dinero en efectivo. Poco a poco tendría que desaparecer según la tecnología. Y entonces, ¿cómo sería el asunto? Bueno, uno trabaja y le pagan con ese dinero virtual que se ha depositado en su cuenta. Y entonces la otra persona, ¿cómo gastaría? A través de la marca, en la mano derecha o en su frente. Tendría que ir a comprar a un lugar. Y tendríamos que tener, así como hoy, esas pistolitas que les apuntan en la frente para medir la temperatura. Va a ser la misma tecnología, pequeñas pistolitas que verán si tienen la marca. Y entonces aparecerá cuánto de cuenta tiene. Entonces puede comprar. ¿Qué desea? Bueno, queremos comprar algunas cosas que nos van a servir, de utilería, de alimentación, no sé. Perfecto, como en el supermercado seguramente comprarán, se abastecerán. ¿Cómo pagarán? Con la marca. Es lo que dice aquí. Y entonces otra vez la pistolita en la cabeza, muy bien, un descuento. Es lo mismo que hacen en los supermercados cuando uno paga con tarjeta. Pasa la tarjeta y simplemente le descuenta y se va. No ha utilizado el dinero. Hoy en día hay esa tecnología, pero eso pasará después en la frente y en la mano derecha. Entonces la persona se irá y por supuesto se les reducirá de su cuenta y se manejará así. Y esto podría ser un gran beneficio para mucha gente, porque de esta manera se estaría librando acerca de lo que pueden ser robos, de lo que podría ser extorsión, secuestro. Por si acaso este sistema podría ser muy eficaz, muy eficiente, porque no solamente serían transacciones de compra y venta. Para poder obligar a la gente a que entre a este sistema, tendría que también ser parte del registro único, quiere decir de la identificación. De tal manera que si no tienes la marca, no puedes comprar, no puedes vender porque no existes. Es así la interpretación. No existes. Dice, Señor, aquí usted no existe, no aparece nada. Tendría que arreglarlo, por favor. Es como cuando alguien quiere cargar el gas y de repente tiene problemas con el cilindro y aparece, no se puede cargar, está bloqueado. Señor, vaya a la oficina, arregle sus cuentas, haga nuevamente las cosas, haga el trámite correspondiente, y entonces lo habilitan y van al surtidor y cargan. ¿Se imagina eso en las personas? Usted no existe. ¿Usted quién será? Sí, lo conozco, pero realmente no está en el sistema. No podemos venderle nada. La persona tendrá que obligatoriamente irse a hacer sellar si quiere comer. Mire hasta dónde el falso profeta está arguyendo todo este sistema
para que un día sea evidente y real y las personas terminen adorando a la bestia. Ahora podemos entender que si está el dispositivo dentro de ellos, esa imagen virtual podría saberlo. Así como hoy la tecnología sabe específicamente dónde están las personas y qué están haciendo por medio del dispositivo que lo tienen en el celular. En este caso estará en la piel y con más razón. Por ahí escuché algún comentario de que la tecnología estará predispuesta inclusive para librarlos de todas las enfermedades. Estaba leyendo un artículo sobre que la vacuna que un día va a aparecer tendría que librarles de todas las enfermedades habidas y por haber. Y claro, sería eso muy beneficioso para todos, porque ya no se enfermarían, ahí estaría todo. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología? A controlar a los mismos hombres. ¿Se imagina? Pero eso es lo que está queriendo decir todo esto. Inclusive nos da un código, como dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, ahí está especificada, digamos, los códigos que seguramente usarán, que tendrán mucha relación con el nombre de la bestia, con el número de su nombre. Y esto, por supuesto, habría que interpretarlo según la tecnología que en este tiempo estamos viviendo. Aquí hay sabiduría y la Biblia te muestra todavía el código. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666, como dándonos un número por el cual se puede entender esta transacción o lo que puede ser esta tecnología. Y tampoco esto es para no creer, porque hoy en día los códigos de barras están relacionados en códigos de 6. En cualquier producto que aglutine una cantidad grande, están almacenadas esas barras que nosotros vemos en códigos de 6. Prácticamente esto es un código para este tiempo, será mejorado en la gran tribulación, será mejorado por el anticristo, el falso profeta. Pero todo esto es lo que acontecerá en ese tiempo. Miren, terminamos. 2 personajes aparecen ahora: el anticristo y el falso profeta. ¿Cuándo van a estar en la tierra? Cuando comiencen los 7 años de gran tribulación. Y creo que ya están muy cerca, porque estamos en tiempos finales. Muy pronto se oirán noticias de la Organización de las Naciones Unidas. Muy pronto se oirán noticias de un nuevo orden mundial. Muy pronto escucharán noticias de las confederaciones políticas y los países que en función de esta crisis tendrán que hacer alianzas. Muy pronto escucharemos la religión única, el ecumenismo. Muy pronto estaremos escuchando de noticias que estén gestándose para que todo esto acontezca en un futuro muy próximo. Bueno, ahí vamos a quedar este estudio del capítulo 13. Que el Señor te bendiga mucho. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por la palabra de Dios. La hemos leído y hemos podido comprender, Señor, que hay una palabra para los tiempos finales. De qué manera, leyendo la palabra, podemos entender que los tiempos del fin están por venir. El anticristo está trabajando en este sistema, seguramente lo está ampliando, lo está preparando para que en su momento todo pueda entrar como anillo al dedo. Sabemos, Señor, que es el gran dragón, el diablo, quien está moviéndose en todo esto y procurando llevar a un colapso total al mundo. Dios maravilloso, te damos gracias por el estudio de tu palabra, por las lecturas de estos pasajes que nos advierten, Señor, cómo será en el tiempo del fin. También te damos las gracias porque existe una iglesia que está hoy creyendo y clamando
de que pronto se irá en el rapto de la iglesia, para no ver todas estas cosas, para no estar sujetos al anticristo, para no estar en persecución. Señor, hay un pueblo que te ama, que te sirve y que está dispuesto a creer, porque un día serán levantados a la trompeta final, a esa voz que aparecerá en los cielos. Señor, esperamos tu venida. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo el próximo martes y queremos invitarte a seguir con nosotros ayunando y orando todo este tiempo. Todavía tenemos unos días más. Te animamos a sumarte y a seguir adelante confiando en el Señor, especialmente en este tiempo donde hay mucha necesidad. Que Dios te bendiga mucho. Hasta una próxima.